Bienvenidos al Instituto Bíblico Buenas Nuevas. Yo soy Alberto Conti, su servidor. En esta oportunidad estaré presentando la clase El perfil del intercesor, correspondiente al curso El Ministerio de la Intercesión. Sean bienvenidos a esta nueva lección, orando a nuestro Padre Celestial, que esta enseñanza sea de bendición para todos quienes participen de ella en el nombre de Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el perfil del intercesor, sobre el desafío personal que tenemos de desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Yo creo firmemente que la intercesión es el llamado eterno de cada creyente. La intercesión es el lugar de encuentro donde nuestro Padre Celestial y los hijos de Dios se encuentran. Esto se trata de tener comunión con Dios y al mismo tiempo ser entendidos en el misterio de la humanidad. La intercesión no es apenas un momento, más es un estilo de vida de total dependencia de Dios. Yo le pido al Señor para cada uno de nosotros que está participando de este curso, para que Él pueda encontrar dentro de nuestro corazón el perfil de los restauradores de brechas en la profecía de Isaías 58. Que Él pueda compartir con nosotros en los deseos de su corazón. Le pido al Señor para que tú te dispongas a Él y que puedas experimentar lo sobrenatural a través de la intercesión. En hebreo la palabra brecha es peretz, que traducido significa irrumpir. En los tiempos de guerra, cuando los ataques del enemigo dejaban agujeros o brechas en las murallas de la ciudad, los líderes defendían al pueblo parándose en los lugares con brechas, tapando los agujeros con sus propios cuerpos. Tanto los profetas como los sacerdotes, en los tiempos bíblicos del profeta Ezequiel, ellos no se paraban espiritualmente en la brecha, alentando al pueblo al arrepentimiento, a humillarse, a volverse a Dios. Por eso Dios tuvo que enviar juicio sobre ellos. Y ellos no se paraban en la brecha porque tenían miedo. Así como en los tiempos de Ezequiel, hoy todavía tenemos muchos agujeros en la muralla. Tenemos muchísimas brechas en la muralla. Por eso Dios está llamando a un nuevo ejército. Él quiere formar un ejército de personas que hayan calculado el costo, que estén dispuestas a pelear. El Señor está reclutando a nuevos siervos de Dios, gente que esté dispuesto a pasar por un riguroso entrenamiento del desarrollo del carácter para poder mantener un ataque continuo de por vida en las primeras filas en la lucha del reino de Dios contra su enemigo. Es muy importante entender este principio. Yo hablé previamente sobre el principio del corazón limpio y acá estamos dándole continuidad en esta enseñanza. Tal vez tú quieras aprender técnicas, métodos, maneras, formas de intercesión, pero para que lleguemos a ese punto necesito insistir. Para que nosotros tengamos una intercesión eficaz, necesitamos de guerreros intercesores forjados y probados en el carácter, que fluyan, que reflejen el carácter de Cristo en sus vidas. Porque no hay un guerrero intercesor si no ha sido probado en el carácter. El carácter de Cristo en nosotros es el que define hábitos como la perseverancia, la disciplina, la constancia, la determinación en nosotros. Y si no hay carácter, solo seremos intercesores en la apariencia. Por más unción que tengamos, si nuestro carácter no ha sido forjado, todo se vendrá abajo en poco tiempo, y lo peor de eso es que nos vamos a tornar en piedra de tropiezo. El carácter es el que nos hace permanecer firmes en todo tiempo, sin importar las tormentas, las tempestades que se avecinen. Por eso es importante que nosotros entendamos que necesitamos tener un buen carácter, el carácter de Cristo. Y el tener buen carácter, te voy a ilustrar para que entiendas, es como llegar a ser como el árbol de la palmera. ¿Tú viste ya cuando hay vientos tempestuosos que soplan con violencia? Las palmeras por lo general siempre se doblan, se encurvan, pero siempre regresan a su estado original. Nunca se mueven del lugar donde han sido plantadas y enraizadas. De la misma forma, el Señor quiere que seamos así, que aunque vengan las pruebas, que nosotros permanezcamos firmes, reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas.
Generalmente el proceso de la formación del carácter en nuestra vida siempre es forjado por dos elementos importantes, principalmente por nuestra búsqueda de Dios, por nuestro tiempo de intimidad con Dios en adoración, y por lo general es formado por las tempestades que traen consigo, las tempestades de la vida, las pruebas de la vida que traen nuestra vida cotidiana. Es muy difícil pararse en la brecha, porque requiere de cualidades como la humildad, la compasión, la paciencia, la integridad, el servicio, la pureza, la intimidad. Estas cualidades nacen de la muerte del ego, del yo. Se desarrollan con el tiempo y no reciben ninguna celebración durante el proceso. Por eso es que muchos son llamados al ministerio de la intercesión. Voy a usar las palabras de Jesús, pero son pocos los escogidos, porque son pocos los que están dispuestos a pagar el precio, el costo que se requiere para que nosotros podamos llevar fruto en este ministerio. Y ahora yo te voy a presentar aquí algunas características indispensables, cualidades, frutos del Espíritu que son importantes para que podamos fluir en la intercesión. Pero te voy a aquí compartir los más importantes que siento en mi corazón, que tú debes familiarizarte con ellos, trabajar en ellos y pedirle al Señor para que transforme tu vida. En primer lugar, voy a hablarte sobre la humildad. La humildad es un requisito, es una cualidad indispensable. Jesús nos previno que si alguno quería venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo no creo que exista otro versículo que defina tan explícitamente la palabra humildad. La palabra humildad, que significa modesto, rebajado, con deferencia hacia los demás. Dios puede hacer que cualquier vida sea fructífica, pero si es lo suficientemente dispuesta a bajarse, a agacharse, porque Dios utiliza a los humildes, a los que se acercan con deferencia a Él. La humildad implica entregar todo lo que eres a su control. La humildad significa ser totalmente dependiente de Dios. Este tipo de pensamiento tan extraño en los tiempos de hoy, como que se opone a la mentalidad del mundo que promueve la independencia, la obstinación, la rebeldía, el propio ser como centro de todo lo que puede controlarse. Jesús enseñó todo lo contrario, que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sin embargo, la sociedad exige que marchemos según la tendencia materialista que indica que debemos ascender. Hoy no es popular verse débil o carente en aspecto alguno. Por ejemplo, los americanos, muchos otros, el mundo occidental, le gustan los autos grandes, los diamantes grandes, las grandes mansiones, las grandes casas, los grandes lujos. Esa mega mentalidad se ha filtrado en la iglesia. Estamos muy ocupados en la construcción de enormes edificios para poder predicar ante multitudes, y por lo general sucede que el amor por los números, por las multitudes, eso suele reemplazar, sustituir el amor por las personas. La tendencia contemporánea hacia todo lo que es instantáneo también, eso como que perjudica, como que eso se opone también al desarrollo del carácter y a cultivar humildad en nuestras vidas. Si hoy vivimos en un mundo donde todo es instantáneo, comida instantánea, cajeros automáticos, la internet, tecnologías del ciberespacio, inteligencia artificial, hornos microondas, máquinas inteligentes, todo eso contribuye a la dificultad para poder construir humildad en nuestras vidas, porque eso hace de nosotros no tener mucha paciencia para esperar. Y eso ha forjado una generación de personas nerviosas, estresadas y pero muy exigentes. Sin embargo, en su mayor parte, la humildad es el resultado de la madurez, que a su vez toma tiempo, experiencia, quebrantamiento. El camino hacia la madurez está lleno de obstáculos, de pozos, de pruebas en el camino, destinados para mantenernos humildes, para que estemos dispuestos a aprender.
Es muy difícil poder cultivar humildad en los tiempos que vivimos, porque hoy vivimos en una sociedad exitista, donde el éxito, donde mostrar las apariencias, mostrar los logros, las conquistas, eso es lo que ha dominado en el mundo. Si tú quieres desarrollar humildad, la única forma es, la humildad se cultiva en el aula de la humillación. Cuando tú oras y le pides, Señor, usa mi vida como un instrumento tuyo. Cuando tú estás pidiendo eso, mi hermano, tú estás pidiendo que el Señor te eleve, te promueva para el próximo nivel, pero a los ojos de Dios, en la perspectiva de Dios, esto equivale a pedir que, Señor, cámbiame, transfórmame, haz de mí una nueva criatura, quebrántame. Tú estás pidiendo eso. Aunque no lo sepamos, no nos demos cuenta, cuando Dios nos cambia, el Señor nos está llevando a un lugar de menor posición. Jonathan Edwards dijo que no hay nada más que aleje más a una persona del diablo, de las tinieblas, que el desarrollo de la humildad en nuestras vidas. Y no hay nada más efectivo que el fracaso, que la derrota, que la pérdida para poder desarrollar humildad. No te olvides que eso es lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Para que nosotros podamos ser usados por Dios, Dios nos está llevando por los caminos bajos, para que nosotros nos podamos humillarnos delante de la poderosa mano de Dios. Humillaos, decía Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pablo decía que cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes, porque la fortaleza del Señor se perfecciona en la debilidad. Dice el Señor que los últimos serán los primeros, y aquellos que son primeros se van a tornar últimos. Amén. Cercano está el Señor de aquellos que tienen el corazón quebrantado. Es muy importante que tú entiendas eso, te lo digo, hermano, después de años de quebrantamiento, de humillaciones en mi vida, de poder entender que el talento nunca es suficiente, que había algo más que los dones, que los talentos, que las habilidades que yo tenía para desarrollar el ministerio. Dios quería usar y forjar su carácter en mi vida. Otra de las cualidades imprescindibles para el ministerio de la intercesión, ese es el desarrollo de la compasión. La compasión es algo poderosísimo. En los evangelios vemos a Mateo cuando él dice que al ver las multitudes, él tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Es tremendo esto. La compasión, mis hermanos, es el corazón de la intercesión. Nuestro Dios es un Dios lleno de amor, de misericordia y de compasión. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. En el Salmo 103 vas a ver un versículo poderosísimo que dice: así como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103, versículo 13. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, así como lo es un padre con sus hijos. Dios es un Dios de compasión y necesitamos entender. En Isaías 54:10 dice que los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios es un Dios de compasión y de misericordia. Ese es el atributo de nuestro Dios. En Miqueas 7:19, en la Biblia NBI dice: Él se vuelve a compadecerte de nosotros. Él pone su pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Gracias, Señor. En Zacarías capítulo 10, versículo 6, en la Biblia de NBI dice: yo fortaleceré a la tribu de Judá y salvaré a los descendientes de José. Yo me he compadecido de ellos y los haré volver.
Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. ¡Qué tremendo! Yo me he compadecido de ellos, Ese es el Espíritu de nuestro Dios. En Isaías 54:10 dice que aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor que de ti se compadece, de ti se compadece, de ti se compadece. Ese es el atributo de nuestro Dios, esa es su esencia. La compasión es el corazón de la intercesión. La compasión es sufrir con alguien, es llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, vivir el dolor de esa persona con el deseo de aliviarlo por medio de algún tipo de acción. Muchos cristianos tienen un problema, entienden mal lo que es la palabra compasión. Ellos sienten lástima, sienten qué pena contigo, se usa mucho esa expresión, pero miren, mis amados, es que la lástima, sienten pena por una persona, pero la compasión hace algo al respecto. La lástima es solo preocuparse y afligirse por una persona, pero la compasión hace algo al respecto. Ese es el corazón de Dios, ese es el atributo de Dios, ese es el carácter de Cristo. Cuando nosotros somos movidos, así como el buen samaritano que se compadeció de la persona, de aquel hombre que había sido herido, que estaba golpeado y caído en el camino. La Biblia cuenta que los religiosos, los sacerdotes, los levitas miraron a este hombre que estaba herido, había sido golpeado por los ladrones, y ellos pasaron de largo, fueron indiferentes. Tenemos un problema serio en los tiempos que vivimos. La apostasía ha prevalecido en los tiempos contemporáneos que vivimos. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que estamos viviendo, mucha gente indiferente, mucha gente, una persona cuando no siente amor por los demás, no tiene compasión, entonces es muy difícil que pueda interceder por otros. Siempre están pensando en sí misma, ¿entiende? Si usted tiene una carga de interceder por los demás, de hacer algo por ellos, usted va a ser movido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Entiende lo que le digo? Yo quisiera que usted reciba esta palabra, porque si usted no tiene compasión por las personas que están a su alrededor, por aquellos que están próximos, de ver el dolor ajeno, el sufrimiento de los demás. En cuanto yo le estoy hablando, hay personas que están literalmente muriéndose de hambre. Hay personas que tienen frío porque viven en la calle, no tienen un techo, se están mojando. Cerca nuestro hay personas con muchas necesidades. Hay personas que han sido dominadas, viciadas por el crack y no tienen más control de sus vidas. Necesitamos ser movidos a misericordia para poder hacer algo por los demás. Jesús tuvo compasión por las multitudes. Yo le digo esto, que desde el momento que yo me dispongo mi corazón para orar, para interceder, lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, por mi rostro. Me sensibilicé por el dolor ajeno, mucho más de lo que antes había experimentado en mi vida. Sentí como el amor líquido de Dios derritiéndose dentro de mi corazón para poder entender y poder comprender el dolor ajeno. El mundo te dice en los tiempos de hoy, mira, hay una filosofía de que tú no tienes que ver las noticias porque eso hace mal, te hace pensar en lo negativo, pero si tú eres un intercesor, tú necesitas saber lo que está pasando, necesitas ver el periódico, el noticiero, para moverte a orar por las personas que están sufriendo. Eso es lo que un intercesor debe hacer. El mundo te va a enseñar, no veas las noticias. Eso es lo que el enemigo quiere. Un intercesor jamás puede darse el lujo de desconectarse de la realidad. Él debe ser movido por la compasión, esa misma compasión que llevó a Jesucristo a ver a las multitudes y a tener compasión de ellas, de darles de comer, alimentarles, de darles no solamente comida física, sino el alimento espiritual que hacía que las multitudes se impactaran con su mensaje, con su simplicidad y con su amor. Mientras que la empatía tiene mucho que ver con la emoción,
Dicen que la compasión pone acción detrás del sentimiento. ¿Alguna vez miraste a la gente que camina por la acera, que cruza por la calle, y has sentido el deseo de llorar al sentir el amor que Dios tenía por ellos? Esa es la compasión que nos mueve, que nos impulsa a orar, de hacer algo por esas personas. El Espíritu Santo desea compartir su corazón contigo. Solo tú necesitas estar abierto, porque el Espíritu Santo se aflige, se apena, se entristece por cada alma perdida. Y busca a los que no solamente sientan las necesidades de los demás, sino que también pongan esos sentimientos en acción por medio de la oración e intercesión. Dios muchas veces hace un paralelo entre lo que sucede en el cuerpo físico y lo que pasa en el plano espiritual. Muchas veces sentimos un dolor en el corazón por las personas perdidas, un dolor agudo. Cuando nos sucede esto, no debemos tratar de concentrarnos en el síntoma, sino en la señal que el Señor nos da para impulsarnos a interceder por esas personas. Había un escritor llamado A.J. Gordon. Él dijo: hace mucho que he dejado ya de orar. Señor, ten compasión por este mundo perdido. Nunca me olvido el día y la hora en que pareció que el Señor me reprendía por orar así. Él parecía estar diciendo: yo ya me he compadecido por este mundo perdido y ahora es hora de que tú sientas compasión. Interceder por otras personas es una de las cosas de mayor compasión que podemos hacer por ellos. Eso es una manifestación de la compasión de Dios. Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos ayudará a orar. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En el libro de Colosenses, Pablo mismo demuestra este tipo de compasión. La Biblia dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que continuamente oraba, siempre orando, sin darse descanso. En el versículo 24 del capítulo 1 dice: yo me gozo en lo que padezco por vosotros. La palabra griega para sufrimiento es pátema, que significa dolor, pasión, emoción. Pablo se regocijaba en la intercesión apasionada y emocional por los colosenses. Si nuestro conocimiento de Él es más importante que nuestra relación con Él, entonces nos estamos perdiendo algo. No vamos a estar en un lugar donde Él pueda liberar su espíritu de compasión a través de nosotros. Escucha bien, permítele al Espíritu Santo que te hable con esta enseñanza. Pablo nos exhorta: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos 12:15. Al demostrar este tipo de compasión, el mundo sabrá que somos suyos y ellos también querrán conocerlos. Un predicador lo dijo muy bien: cuando Dios mide a un cristiano, toma la medida de su corazón y no la medida de su cabeza. La compasión es de veras el corazón de la intercesión. Nunca se te olvide de eso. Y esta cualidad solo se desarrolla cuando invertimos tiempo en su presencia, donde nos sumergimos en la presencia de Dios, confiando que en sus manos están nuestros tiempos. Salmos 31:15. Otra cualidad importante para desarrollar en nuestro ministerio de intercesión es la persistencia. Si usted no aprende a persistir, a perseverar, hermano, usted se va a estar perdiendo algo importante en su vida. Tal vez usted no nació para este ministerio. Usted se cansa de esperar. Por favor, busque otra cosa. Se lo digo de verdad, se lo digo. Perdóneme que sea tan directo. Si usted es una persona que se desanima fácilmente, tal vez no fue llamado para esto, porque un intercesor de verdad va a hacer lo que la palabra de Dios dice. El Señor dice en su palabra que nosotros debemos permanecer en Él, persistir. Aleluya. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe.
Y el que busca halla, el que llama se le abrirá la puerta. El Señor también dice en su palabra, orad sin cesar, sin cesar. No debemos parar de orar, no nos debemos cansar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entienda eso. Usted quiere ser intercesor, pero ya se desanima rapidito cuando el Señor no le responde de inmediato. ¿Qué significa eso, mi hermano? Yo hoy vengo a decirle que si usted quiere desarrollar el ministerio de la intercesión y ser un intercesor eficaz, si usted no aprende este elemento básico, tal vez usted no nació para el ministerio de la intercesión. No pierda tiempo. En Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39, la Biblia dice que así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que ha prometido. Por dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Mis hermanos, qué poderoso que es esto. Usted lo va a encontrar en Hebreos 10, versículos 35 al 39. Si usted no aprende a perseverar en la oración, a mantenerse firme, a permanecer constante, entonces usted necesita desarrollar de manera urgente, cuanto antes, esta importante cualidad, mi hermano querido. Desarrollar el don de la perseverancia. No es fácil. No es fácil porque muchos de nosotros, como dije anteriormente, hemos sido engañados, hemos sido seducidos por la tendencia contemporánea de lo inmediato, de lo automático, de lo instantáneo, de lo urgente. Todo lo queremos para allá, queremos que las cosas sucedan ya. Y no funciona así. Las leyes del reino son totalmente opuestas a las leyes de este mundo. Si bien que se hagan rápido las cosas es una bendición, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempos proféticos. En cierta forma eso es una señal del tiempo del fin, donde la Biblia dice que la ciencia aumentará según la profecía de Daniel. Pero nosotros debemos entender que las leyes espirituales del reino son diametralmente opuestas a las leyes de este mundo, a los principios y valores de este mundo, que son totalmente corrompidos. Y son valores que van contra la naturaleza de Dios. Yo vengo a decirle que si usted quiere ser intercesor, esto es por aquí donde empezamos. Esta es la cualidad. Existen muchas otras cualidades, pero tengo que hablarte de estas tres, porque esas son las fundamentales. Si usted desarrolla humildad, usted puede tener la seguridad que el Señor lo va a usar, porque las tinieblas se van a alejar de las personas humildes. El diablo no puede resistir a una persona que está arrodillada, sometiéndose, buscando, dependiente de Dios. Personas que tienen el don de la simplicidad, del servicio a Cristo. ¿Cuántos de nosotros somos tan orgullosos que no estamos dispuestos a doblegar nuestro orgullo, a agacharnos para poder dejar que los otros brillen? Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ese es el espíritu que Dios está buscando en nosotros. Si no desarrollamos compasión, sin amor, nada es. Podemos tener todos los dones. Necesitamos leer 1 Corintios 13, mis amados, porque ahí está el capítulo del amor. ¿De qué nos sirve que tengamos tantos dones? Que ayudemos a los pobres, que tengamos proyectos sociales, que alimentemos a las comunidades carentes. Si no te desarrollamos el amor verdadero en nuestras vidas, nosotros vamos a ser como el tímpano que retiñe. Vamos a ser personas secas, frías, y nos vamos a ser personas que apenas hacen ruido, no tenemos ninguna relevancia. Señor, ayúdanos, danos compasión. Y vengo a decirte que esto es un don y una cualidad muy importante. La perseverancia es un requisito indispensable para los intercesores. ¿Cuántas personas que se han ofrecido a participar del grupo de intercesión no demoraron ni un mes? Salieron corriendo porque no aguantaron, no estaban acostumbradas siquiera, no tenían tiempo para orar y mucho menos para esperar en el Señor. Si usted es un intercesor, trabaje
trabaje desarrollando esta cualidad, porque hay oraciones, mis hermanos, que pueden llegar a demorar décadas, años, tal vez nunca nosotros lleguemos a ver el cumplimiento de lo que le hemos pedido al Señor. George Mueller, un hombre de Dios, a quien el Señor usó mucho, y era un hombre de fe y un hombre de oración. Él llegó a contar cientos de miles de oraciones respondidas, las tenía todas registradas en su cuaderno, pero él también dice que una de las oraciones que más hizo por la salvación, la conversión de uno de sus familiares, creo que fue de su hermano, nunca se cumplió, que apenas se cumplió tal vez en el último momento de su vida. Imagínate, hay oraciones que pueden llegar a durar años para que se cumpla, y usted le está forzando los tiempos a Dios. Por favor, hermano, entienda este principio, reciba esto en su corazón y no se apresure. Entienda los principios de los tiempos de Dios, el debido tiempo de Dios, las cosas se cumplirán. Amén. Reciba eso en su corazón. En esta segunda parte de esta enseñanza, existen otras cualidades imprescindibles en la vida de un intercesor, como lo son la paciencia, la integridad, la santidad, la pureza de corazón. Algunas de estas cualidades yo ya las he mencionado en otras enseñanzas. Yo te invito a sumergirte en todo este catálogo que tenemos de clases virtuales, de lecciones, de videoaulas aquí en nuestra plataforma, en nuestro instituto bíblico. Yo hice un curso específico donde tú te vas a edificar y te vas a inspirar. El Señor te va a hablar mucho. Te lo recomiendo. Se llama Intercesores en la Brecha. Es más, yo espero que usted ya haya hecho ese curso antes de usted estar participando del curso Ministerio de la Intercesión. No se salte las etapas. Es indispensable. Si usted está siguiendo toda nuestra escuela de intercesión, usted tiene que primeramente haber hecho guerreros de oración e intercesores en la brecha. Por favor, estos son los dos cursos. Aquí aparece en la pantalla y usted los va a encontrar en el menú Nuestros Cursos, en nuestra plataforma del Instituto Buenas Nuevas. Sí, se los recomiendo. Guerrero de oración, son 8 enseñanzas poderosísimas para la formación de un guerrero de oración, y el curso Intercesores en la Brecha, que es uno de los cursos más importantes. Es más, los recomiendo si usted tiene un discipulado. Úselo para el discipulado, para sanidad interior, para las personas que están llamados al liderazgo, para la formación de nuevos obreros. Habla sobre el perdón, sobre la paciencia. Hemos hablado del temor, de la brecha del temor, la brecha del desorden, la brecha de la incredulidad, la brecha de la ofensa. Son todas brechas que nosotros debemos trabajar en nuestra vida, cerrarlas para que nosotros seamos eficaces, parándonos en la brecha para poder interceder efectivamente por nuestros hermanos. Amén. Bueno, vamos a pasar al próximo punto. En la segunda parte de esta enseñanza quiero hablarte sobre el perfil del intercesor guerrero. Qué tremendo es esto. Usted tiene un llamado como intercesor en la brecha, pero también tiene un llamado para entrar en la guerra, para poder entrar en la guerra contra el adversario. Siempre he dicho que una de las definiciones más simples, más importantes, que me parecieron oportunas como intercesor, es que la intercesión le pone límites a las fuerzas del diablo. El Señor nos ha ya dado las llaves del reino para atar y desatar. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Así que nosotros necesitamos comprender que tenemos una autoridad espiritual delegada de parte de Dios por Jesucristo nuestro Señor, para ponerle límites a los ataques continuos del enemigo en nuestras vidas. Por eso vengo hoy a compartirles que también tenemos un llamado como intercesores guerreros. ¿Cómo es el perfil del intercesor guerrero? Voy a hablarte brevemente de algunas características. Yo he tomado prestado de un manual muy poderoso de una escuela bíblica de oración en Centroamérica. Nunca he encontrado bien el nombre de este material, pero quiero reconocer la fuente de unos hermanos que han desarrollado muy bien este material, y he tomado prestado para incluir en esta enseñanza cómo es el perfil del intercesor guerrero.
guerrero. Diremos que es una de las funciones más representativas del mismo, es el centinela, como lo muestra el profeta Nehemías. Cuando hablamos del perfil de un guerrero intercesor, estamos hablando del perfil de un centinela, ya que es una de las principales figuras que lo representan al intercesor. La palabra hebrea utilizada para centinela es el hebreo mishmar, que significa vigilancia militar. Cuando nos vamos al significado, estas dos palabras, encontraremos el perfil de un guerrero intercesor, similar al de un soldado militar de cualquier orden. Un soldado del ejército tiene disciplina, obediencia, responsabilidad, es ordenado en lo que hace, se esfuerza, da lo mejor de sí. Yo te recuerdo que he grabado una enseñanza en el curso Guerreros de Oración que habla sobre todas estas características que vale la pena recordar, principalmente la autodisciplina del guerrero de oración. Entonces, en la parte espiritual, ese es un guerrero intercesor. Siempre se ha creído que lo natural es un reflejo de lo espiritual, y todo lo que hay en lo natural lo es aún mayor en lo espiritual. Lo que es un ejército militar en lo terrestre es un sinónimo y con mayor fuerza en lo espiritual. El ministerio de la intercesión de una iglesia que ora debe estar mucho más organizado que un propio ejército militar en lo natural. Usted va a encontrar una analogía poderosísima en el libro de Nehemías, y eso nos expone cuál es el perfil del intercesor guerrero como ese ejército militar del reino de Dios. Número 1, el intercesor guerrero es un vigilante militar. La vigilancia militar de los intercesores es la revelación, la dirección divina, el discernimiento. Esta es aquella inteligencia militar divina que nos hace entender los tiempos de Dios. Qué importante que sea esto, amado. Saber de antemano cuándo el enemigo nos quiere atacar, la forma en que lo hará, para interceder a favor del pueblo ante los problemas o necesidades que se puedan dar. Usted va a encontrar una palabra en Amós capítulo 3, versículo 7. La palabra de Dios dice que no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esto es poderoso. Dios nos quiere anticipar, nos quiere revelar las cosas por venir. Por eso el Señor nos habla a través de los sueños, así como el Señor le habló al faraón, y la interpretación de estos sueños vino a través de José, así como pasó en los tiempos de Nabucodonosor, que el rey tuvo sueños y Daniel interpretó ese sueño de una forma sobrenatural. Dios anticipa a ciertas personas lo que va a suceder en el futuro. De la misma forma, nosotros tenemos que estar atentos, prestar atención a lo que Dios nos quiere hablar para las cosas que el Señor nos va a mostrar para el futuro. La iglesia del Señor debe de tener un equivalente y aún mayor a lo que en lo natural se le llama inteligencia militar. Que el Señor nos dé esa inteligencia militar del Espíritu. Esa inteligencia es la recolección de toda la información necesaria acerca del enemigo. Cuáles son sus armas, sus comunicaciones, sus bases militares, su entrenamiento. Y para proveer esa información exacta y reciente al comandante para que éste pueda hacer un uso inteligente de sus recursos. ¿Entiende lo que le digo? Yo quisiera que usted, por favor, preste atención a estas cosas porque son poderosísimas. Todo intercesor debe de tener conocimiento primeramente de Dios, en especial a través de las experiencias y de la palabra. Luego debe conocer a su enemigo para así confrontarlo de la manera más efectiva. Además de esto, hay algunos otros elementos muy importantes en la vigilancia militar del reino. Yo estoy completamente fascinado con toda esta revelación. Una de ellas es el discernimiento. Este es un don dado por el Espíritu Santo que nos da esa percepción sobrenatural del mundo espiritual, tanto de las operaciones del Espíritu Santo y sus ángeles, del espíritu humano, de los malos espíritus. Esto es un don muy importante en el intercesor y este debe de pedírselo a Dios. Otro punto importante es la revelación. La palabra para revelación en el griego es apocalipsis, que significa
sacar a la luz una verdad oculta. La revelación tiene que ver con entender las verdades de la palabra de Dios, pero también tiene que ver con Dios mostrándonos el mundo espiritual, especialmente las estrategias, las maquinaciones del diablo. Tenemos el caso del profeta Eliseo. No sé si se recuerdan el pasaje donde dice que la Biblia cuenta que Dios le revelaba las maquinaciones del rey de Siria. Asimismo, Dios revela a los intercesores de los tiempos actuales cuáles son las maquinaciones del diablo para que estos se levanten en intercesión y para que hagan guerra desbaratando todos los planes del enemigo. Hay tantos testimonios de esto, mis hermanos. Pero yo te quiero decir que otro aspecto importante del intercesor guerrero que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo, dirección divina, porque parte de la revelación es la revelación de la guía de Dios, la dirección divina donde Dios nos muestra exactamente cuál es el camino a seguir. En la guerra tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Señor, muéstrame cuál es el camino por el cual debemos andar. Y Señor, y oirás una voz que te diga: hijo, este es el camino. No torzáis a mano izquierda ni a mano derecha. Andad por este camino, el camino que el Señor te muestra. Cuando nosotros hablamos de todos estos elementos, nos damos cuenta de la suma importancia de cada uno de ellos y cómo forman parte de la inteligencia militar del reino para que podamos pelear eficazmente la buena batalla de la fe. Y nosotros no lo haremos a ciegas, vamos a ser estratégicos, efectivos y victoriosos en el nombre de Jesús. Una de las características del intercesor guerrero es que es un protector. La Biblia dice en Isaías 62, versículos 6 al 7, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda todo el día.